Amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos en este espacio donde usted lo sabe, solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes. Y hoy tenemos a una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Su sangre veracruzana lo ha hecho destacar a cada paso que da, tanto en el rubro legal como en la comunicación, en sus más de 30 años de trayectoria en los medios. Mientras que la herencia y afición por la pelota caliente lo han puesto en sitios que jamás se imaginó. Egresado de la licenciatura en Derecho por la UNAM y como comunicador en la Raúl del Campo Jr., una carrera lo llevó a la otra para debutar en sellos como El Heraldo de México y La Superdeportiva, teniendo pasos importantes en TVC, ESPN, Fox Sport o Canal 11. Otra de sus virtudes es la escritura, que lo llevó a publicar su primer libro y también ser un amante de las carreras de caballos, lo que ha podido expresar en los micrófonos. Actualmente nuestro invitado se mantiene vigente en el terreno jurídico, además de ser una voz reconocida en el ancho mundo del béisbol como narrador de la cadena 3 de Imagen Televisión. Está con nosotros Alfonso Lanzagorta. Sí, en efecto, el señor Alfonso Lanzagorta, lo conseguimos. Aquí está. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Alfonso? Señor Pineda, ¿cómo está usted? Amigos de Anesma Networks, gracias por abrirme las puertas de su casa. Y para eso de personalidad, pues yo no sé, ¿no? Pero digo, a falta de pan tortillas, es para lo que alcanzó. Amigo, lo eres, claro que está. Es muy conocido, desde luego, en los medios de comunicación que te has desempeñado. Y también en el asunto legal, ¿eh? Ya nos vas a contar acerca de eso, señor, ya nos vas a contar. Vamos a comenzar, si te parece. Platícame, ¿en qué etapa de tu niñez, infancia, adolescencia decides, primero que nada, que el terreno legal es lo tuyo? ¿Por herencia? ¿Algo te marcó acerca del terreno legal, antes que otra cosa? Interesante, muy buena pregunta, que de las que nunca nadie me ha hecho en una entrevista. Digo, sí tenía muchas ganas, déjame te digo, antes de cualquier cosa, de venir a tu programa. Gracias. Considerando tu trabajo previo entrevistando personajes, ¿no? Entonces, sí sabía que iba a ser una entrevista inteligente, así empezó, te felicito. Te agradezco. Digo, el tema legal, siempre tendí para ese lado. Se puede dar quizá en mucho por mi abuelo materno, que fue magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz cuando don Adolfo Ruiz Cortines fue gobernador del estado. Fue el primer juez de distrito cuando Baja California se hace un estado, antes era un territorio federal. Luego se hace magistrado de circuito. Vaya, una gente muy compenetrada con la ley. No te creas que era el abuelo cariñoso ni nada, ¿no? Adusto y demás. Ya que le sacabas lo veracruzano, que era de Cosamaloapan, era como el carámbano, ¿no? Entonces hacía más o menos lo que le daba la gana. Y ya hablábamos en jarocho con todo y el alvaradeño, ¿no? Ay, no, cuidado, eso sí está. Lo disfruté más de grande que de chico, eso ¿Ah, sí? te lo digo. Ya empezó. Pero bueno, naturalmente por herencia. Y dices, ¿el camino es la UNAM para salir justamente con ese título? Bueno, mira. Adelante. ¿Qué tal el café? Ay, delicioso. Sabroso, ¿sí? Y mira, soy Estamos jarocho, consintiendo. trovador, La de veras. producción lo consiente como buen jarocho. Ah, no, claro. Sí, así que a mover las orejitas como es propio de la especie. Mira, gracias a Dios me aceptó la UNAM. Digo, no sé en qué momento, seguramente estaban dormidos en tiempos que creo que era rector Carpizo todavía. Fíjate. O sea, soy generación, se denomina 90-94, pero realmente entramos a clases en la segunda mitad de 1989. Sí. De hecho, tuve tremendos maestros, no sé, un Ignacio Carrillo Prieto, que hasta ahora ha sido el único fiscal que tuerto derecho ha procesado a un expresidente, el caso de Echeverría, la Fiscalía de Movimientos Sociales, donde lamentablemente pues no le dejaron hacer propiamente el trabajo. El maestro tenía una carga ahí porque una de sus primas estuvo metida en temas de movimientos sociales y había sido desaparecida en el marco de lo que se conoce como la Guerra Sucia en México, ¿no? Me dio clase el doctor Ignacio Burguayo Orihuela, que tenía una cultura impresionante y que alguna vez me agarró pitorreándome de él con un puro y casi me manda a tribunal universitario. Sí, eso estuvo buenísimo. Bueno, además es infaltable Burgoa, para los que estudian Derecho, es infaltable. No solamente ese libro. Burgoa, fíjate, yo creo que el maestro que más me marcó fue don Ernesto Gutiérrez y González, que en paz descanse. mira, Un tipo que claro, estaba Gutiérrez y verdaderamente loco, como suelen estar los genios, porque era un genio. Sí, señor. Era un tipo que llegaba 15 minutos tarde, otros 15 minutos echaba
cacayacas y mal hablaba de políticos, de los norteamericanos, de lo que buenamente se le ocurriera y según trajera el hígado. Sí. Normalmente mal, normalmente bilioso. Y después te daba media hora de la materia que es la reina de la materia más toral para todos los que estudiamos Derecho, que es Teoría General de las Obligaciones. Sí, señor. Vaya, el tipo escribió un libro que terminó influenciando lo que yo mal escribí hace 2 años, donde un niño de 6 años Sí, señor. válidamente puede entender, puede leer y comprender y hasta divertirse con Teoría General de las Obligaciones. Mira. Impresionante. No, O pues, sea, era un tipo fantástico. de una inteligencia bestial. Sí, claro, claro. Fíjate nada más que Que no me curioso. transmitió a mí, ¿no? Nada, pero bueno. No le entendiste mucho que digamos. Vaya, como dijera Wes Westrum, el béisbol es como ir a misa, muchos asisten, pocos entienden. Cierto. Maestro Cierto. Gutiérrez y González, nuestro querido Gutigón, no te entendí mucho. Después, ¿qué decides? El asunto de las leyes, poner tu despacho, ejercerlo de manera pues privada, individual. Fíjate que, vaya, mi padre se dedicó a la construcción de vivienda y pues, digo, el primer trabajo o el obvio era de alguna manera con él. Tocó una época difícil en que con temas políticos principalmente, en el sexenio de la desvergüenza, que es el de Carlos Salinas de Gortari, lo arruinaron. Un tema con Sí, sí, Fobiste claro. que pues metió maestros cuando estaba el cambio aquel intempestivo con los maestros en la calle y demás, cuando quitaron a Carlos Jongitud Barrios del sindicato magisterial y pusieron el Bester, ¿no? a el Bester Gordillo Sí, Morales, claro, efectivamente. Entonces metieron maestros y de repente no le pagaron las viviendas y hazle como quieras. Y viviendo, no, bueno, estuvo hermoso, fue ¿no? todo un Estuvo caos. chulo de divino. Claro. Seguí ejerciendo en forma privada, sigo ejerciendo porque realmente el derecho es algo que me gusta mucho. ¿Cómo le haces? Bueno, veo mucho tema de licitaciones públicas, obra pública, responsabilidades de servidores públicos, electorales, es decir, bueno, tú también tienes formación jurídica, tú también eres abogado, mi querido abogado Pineda. Entonces, ¿cuál es el secreto encanto? Que en las audiencias son como llamamos de papel. No hay testigos, prácticamente. Hay alguno que otro asunto sí debe haber un testigo. Y ahí sí tienes que estar porque dices, aquí dijiste ahora te voy a repreguntar para que el juez vea que estás diciendo una mentira, claro. ¿no? Sí, 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 o a un sí. perito o una confesional con la contraparte. En derecho administrativo eso prácticamente no existe. Por eso puedo largarme a Veracruz, a Guasave, a donde quiera. Sí, claro. Y puedo hacer yo el escrito, que es la sustancia, y después pedirle a alguno de mis ínclitos amigos con cédula que vaya y lo presente con todo y cliente, y no pasó nada. Claro, de manera remota, como se dice hoy en Así día, es. ¿no? Tienes mucha razón. Ya estamos en el tema. Cuéntame, ¿qué piensas del Estado de Derecho en México? ¿Realmente existe? Ups. ¿O es un fantasma que por ahí nos platican solamente que en los libros aparece Estado de Derecho? Platícame, ¿cuál es tu opinión? Ok, va a estar fuertecito. ¿Eh? ¿Me Venga, buscaste señor, la por boca? favor. Pues ahí te va. Digo, yo creo que antes del 94, en que Ernesto Zedillo, creo yo, le entrega la corte a Diego Fernández de Ceballos en señor. pago a que dejó de hacer campaña después de haberlo arrastrado en el debate presidencial primero que hubo, tanto a él como a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc, sí. Le entregan el Poder Judicial con las nefastas consecuencias que estamos viviendo. O sea, tener un ministro que tiene millones en libras esterlinas y que toda su vida fue servidor público, oiga, explíqueme eso, por favor. Vaya, al que renunciaron, ¿verdad? Por algo, pues simple y sencillamente renunció, ¿no? O sea, no eran adalíes de la democracia. No sé, por otro lado, si la elección popular que se propone y que va a tener verificativo en junio sea la solución. Es votar por demasiadas personas, por demasiados cargos, enterarse de demasiadas biografías. Hay por ahí herramientas muy útiles como la lupa judicial de conocido periódico, que no voy a decir aquí, etcétera, ¿no? O sea, y todos los periódicos, la radio, los medios informativos tratan de dar a conocer biografías. Sí, pues lo es más que se pueda, pero imposible. es imposible. O sea, es imposible. claro. Por lo menos trata de enterarse de los de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Exacto. Vaya, Ernesto Zedillo agarró, quitó la corte anterior y puso esta, ¿no? Una corte anterior donde también había, vaya, al menos un ministro que estuvo involucrado en el caso asqueroso ese de Alejandro Brown Díaz, un violador, pederasta y asesino de una niña de pocos años en el estado de Guerrero. Agarró $500,000 y estuvo preso, el ministro Ernesto Díaz Infante.
Por lo menos pisó la cárcel 10 minutos. ¿Qué otro de estos ha pisado la cárcel 10 minutos? ¿Quieres algo peor que lo que hizo la ministra Luna Ramos con con el Fobaproa? Claro, Fobaproa. A ver, yo entiendo que los bancos tenían que ser rescatados, no se equivoquen, eso era sí o sí. Pero había un auditor, Michael Mackey, que dijo, no, espérame, no todos, ¿no? Hay cosas donde no tiene por qué ir a la panza de una deuda, que seguimos pagando y sigues pagando y van a seguir pagando tus hijos y tus nietos, y que ha sido el latrocinio más asqueroso que se ha perpetrado contra este país, ¿no? Lo hizo esta corte que ya se va, ¿no? Sí creo que el trabajo, del país que recibimos jurídicamente hablando de nuestros maestros, al que estamos entregando a quienes nos sucedan como abogados, podemos decir que esta generación de abogados es una vergüenza. Así tal cual. Sí, en buen veracruzano, ¿para qué le hacemos? Y como sociedad donde pues más o menos todo es aceptable, ¿no? Sí, o sea, donde me toca el culiacanazo y tengo que ver con el estómago así, como un tipejo del restaurante donde me encontraba, mira, ahí les están dando a los guachos, ya carraquearon el avión. ¿Es en serio, baboso? Ojalá lo que se esté quemando allá sea la casa de tu señora madre. Y después de eso ver gorras de la chapiza. O sea, qué asco. O sea, no somos nada más los abogados. En algún momento el país y la sociedad se perdieron moral y éticamente muy fuerte. Sí, tienes mucha razón, lamentable. ¿Cómo es, no? O sea, no es solamente es el Estado de Derecho. Claro. O sea, nosotros somos medidores de la miseria y de la conducta humana, o eso pretendemos jugar los abogados. Pero como está realmente toda la sociedad, da miedo, ¿no? Y somos todos, ¿eh? No, es que yo, no. Todos, en mayor o menor medida. Sí, tienes razón, da miedo. Fíjate que entendiendo esta situación, porque mucha gente dice, es que la ley falla, es que la ley está impresa, la ley señala y tiene prácticamente todo. Claro. El que falla, salvo tu mejor opinión, es quien tiene justamente Claro. ese poder de juzgar, pero lo deja de hacer. Claro. ¿Qué te parece el no hacer de quien tiene ese poder? Y mira, también se vino otro tema muy interesante que fue el control convencional. Eso del sistema justnaturalista, no, espérame, antes sabía. La ley dice esto, y es lo que dice la ley. Exacto. ¿Es blanco o es negro? Claro. Puede haber por ahí un tintecito gris, pero ya con eso de que tratados internacionales y no sé qué, y dame los hechos, que yo te daré el derecho, les abrió la carta blanca, ¿para qué? Para vender las sentencias, hombre. Claro. Acabando rápido, para vender las sentencias. Para hacer más o menos lo que les daba la gana y tener manga ancha para manosear políticamente los asuntos. O sea, a muchos no les va a gustar. Mira, a mí me importa una pura y dos con sal. La piel delgada es responsabilidad del imbécil que la porta, no mía. Pero eso sí. O sea, a ver, el que me diga que no, vea nada más el país que este poder judicial que ya se va nos está entregando. No. Un país son sus tribunales. Y estos tribunales son, de hecho, la corte del Poder Judicial de Ernesto Zedillo es lo que es y está reflejado en las páginas de todos los periódicos. Yo no digo que los que se van a elegir sean mejores, con que sean menos peores salimos ganando y eso espero. Tienes mucha razón, es cierto. Como buen veracruzano, Pues bueno. llegas a la Ciudad de México y ¿cómo te llama? Naturalmente el béisbol, pues por sangre. Pero ¿cómo te llama el asunto de llegar a los medios de comunicación? Pues fíjate que no me llamó, de nuevo fue un tema... Platícame la historia. Sí, claro, fue un tema como el burro que tocó la flauta. Ah, caray. Sí, tuve mucha suerte. Ahí te va. Un cuñado que ya murió representaba una empresa, me parece británica, que vendía lo que era en ese tiempo, te hablo de 1995, Sí, señor. el rey de los softwares para paginación de periódicos y revistas. Harry se llama o se llamaba la empresa, no sé. Y entonces le hace una venta al Heraldo de México, aquel Heraldo de México, el de la familia Alarcón, no el actual, como de $3 millones de aquel tiempo. Y, cuñado, ayúdame, porque no... Órale, pues. Ya eres abogado, naturalmente. Claro, le dije, prácticamente recién egresado, Recién. ¿no? No, pero requería el asunto Así es. jurídico que lo asesoraras. Sí, era un contrato con muchos, muy interesante, ¿no? Los contratos bonitos, quizá fue el primer contrato complicado que me tocó hacer, por asuntos de alcances, ¿no? A ver, ¿para qué sirve el producto? ¿Para qué no sirve? Claro. Te tienes que capacitar para usarlo, porque si no, feliz Navidad. O sea, eran guías
que la representación británica, o sea, antes no había un tema corporativo global, ¿no? Entonces el representante en México hacía buenamente lo que quisiera. Ahora ya cualquier corporación, a ver, espérate, los contratos tienen que contener un mínimo de esto, ¿no? Antes no era el caso. Así es. Claro. Y eso me tocó hacerlo a mí aquí en México, para esta empresa de facto. Y entonces ahí tuve que reunirme con todos los jefes de sección del periódico. Y me tocó, por supuesto, con don Aureliano López, que en paz descanse, que era el jefe de sección de deportes. Después de las mentadas de madre del contrato, dice, oiga, ¿sabe usted un chorro de béisbol y de caballos de carrera? ¿Por qué no escribe? No, don Aureliano. A ver, hombre, le doy tanto. No, no es que me dé. A ver, mire, vamos a hacer una cosa, ni usted ni yo. Me invita a comer usted un día al mes. Me dice que escribo porque yo no soy un periodista de formación. De eso creo que tiene usted más oficio para indicármelo que yo a usted. Y ahí comíamos en un par de cantinas desaparecidas, la Flor de la Valencia, donde está ahora la 1 y no sé qué, muy fresa. Era la Flor de la Violencia porque era donde se iban a entrarle al tanguarniz los judiciales. La Flor de la Violencia. No, sí. No, tienes razón, sí. 2, 3 veces salimos de ahí así de ya se están balaceando, córrele, rey. Pecho bajo tierra. Sí, pecho tierra, tenía unas mesas redondas y ahí veníamos ahí con las patitas de la mesa. Digo, de risa, era otro México, ¿no? Sí, otro o el México, Cabo claro. Finisterre, que estaba ahí en Doctor Vertis y que tenía unos caracoles que no tenían abuela, ¿no? Riquísimos. No, sensacionales. Vaya, de cuando había cantinas en México, Claro. cantinas, ¿no? Claro. Sigue habiendo algunas, pero ya son reductos de la obrera y eso, ¿no? Ya no es aquello. Entonces, de ahí empecé a escribir. Al poco tiempo, voy a Los Ángeles, un tema de caballos, y de repente, pues se me acaba el efectivo en Dodger Stadium. Iba yo recién casado, entonces, pues con la que fue mi mujer. Casi de luna de miel. Prácticamente, después de haber cometido mi más grande error, que fue casarme, digo, como el de todos. El primer paso hacia el divorcio, que efectivamente aconteció algunos años después, como 15 o 16. Caramba. Estaba yo sacando dinero y ni cuenta me di que el cajero estaba abajo del palco de prensa. Sí, Me dice, ya les toqué a Jaime Jarrín y a René Cárdenas. Para quienes no lo sepan, eran quienes se hacían cargo de las transmisiones de los juegos de los Dodgers. Y fueron muy conocidos en México porque cuando la Fernandomanía, no todos los juegos se transmitían por televisión. Y una empresa que se llamó Publieventos Deportivos trajo los derechos, trajo los juegos de los Dodgers, pero no nada más los de Fernando. Toda la temporada te traían, incluso se iban hasta la Serie Mundial ya con la cadena radial de Grandes Ligas en español, a México. Y las voces de los Dodgers eran Jaime Jarrín, un tipo que ya está en Cooperstown, ecuatoriano, Así es, y René Salón de la Cárdenas, que es un histórico al que el Salón de la Fama le debe e injustamente no lo ha nombrado. La primera voz que haya hablado en radio en un idioma diverso al inglés, sea el que sea, cubriendo todos y cada uno de los juegos de un equipo de Grandes Ligas, fue la de René Cárdenas y fue con los Dodgers cuando se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Él fue el maestro de Jaime Jarrín. Fíjate nada más. Aquí lo dejamos, ¿te parece? Vamos a hacer la primera pausa. Ándale. Ya sabes que la adelante. tele así es, amigo. Lo más interesante. Hay que comer, rey. Exactamente. Pausa y estamos de regreso, amigos. Está Alfonso Lanzagorta. Sí, aquí en Lo Dije en el 8.4. Aquí estábamos, amigos, en el 8.4, en Lo Dije. Efectivamente está Alfonso Lanzagorta y nos cuentas, amigo, que llegaste a Dodger Stadium y te encontraste con los narradores en español de los Dodgers de Los Ángeles. No, lo sacó mi mujer, les fue a tocar la puerta y les dijo, aquí está Alfonso Lanzagorta, periodista del Heraldo de México. Digo, ¿cómo te atreves? Ni soy periodista. El Heraldo me hace favor de publicar 3 tarugadas que escribo cada 4 meses. Y tú diciendo eso, pues mira, siempre oyes ese par de viejitos, ¿no? Es justo que les vea la cara. Par de viejitos. Así les dijo, ok, tienes un punto, mi vida. Y más te vale que no digas otra cosa, porque si no te surte, ¿no? Entonces digo, yo tengo siempre la última palabra, sí, mi vida. Sí, exactamente. Como todos, Así es, no como se haga tal. usted, Exactamente, no se haga usted así el es. valiente en su casa. Sí, ¿para qué, hombre? ¿Para qué le buscamos párpados a las iguanas? No tiene. Salen y empezamos a platicar, una conversación inusualmente larga para atender a un aficionado, técnicamente hablando. Claro. Y de repente me dice don Jaime con la voz aquella, oiga, ¿y no le interesaría a usted dedicarse a la crónica deportiva? Ay, don Jaime, pues sería interesante.
le voy a dar esta tarjeta, es mi tarjeta personal y trae atrás el número del ingeniero Gilberto Blendel, que es el dueño de Publiventos Deportivos, que son los titulares de los derechos de los Dodgers en México. Llámele, por favor. Sí, muchas gracias, don Jaime. Feliz Navidad. La tarjeta duró durmió en el sello de los justos como 6 meses. Malamente. Ya ni te acordabas de ella. No. Un día me la encontré buscando algo y no teniendo nada mejor que hacer en lo que puede ser el día más triste para la crónica deportiva. Sí, señor. Me la encontré y llamé y le expliqué lo antes. Usted Lanzagorta, véngase ahorita. Claro, pues digo, llegas y, oiga, sí, claro. O sea, para que tengan una oportunidad. No, pues, no, ahí te hablamos en 2 meses o cuando tengan oportunidad. no te hablamos. No te hablamos de recibirte, claro. Pues Ajá. así es. Dije, caray, véngase ahorita, pues bueno, ahí voy ahorita. Pues sí. Y me recibe, en paz descanse, o en pus descanse, porque era un desgraciado al que quise mucho, pero sí era de esos de la vieja guardia, Sí, ¿no? vieja guardia. Con los que aprendías. Sí, claro que Así sí. como tú con don Jorge Cheventura, que don Jorge era un caballero. No, tú un caballero. Pero exigía. Exactamente, no, bastante. O sea, no era lo mismo que te entrevistara o que hablaras con él de un deporte a que te apretara como maestro, que lo fue mío. Y como, bueno, tú En mi caso también, estuviste ¿eh? 2 En mi años caso con también. él o No, no sé cuántos con él años. estuve como 10 años. No, bueno, O sea, imagínate nada más. Gran maestro, Digo, paz descanse, gran maestro. y era un tipazo y un señor periodista, un caballero, Exacto. pero era duro de pelar. Sí, no así era es. una pera en dulce, igual Así el es. Porky. Eran coetáneos, eran contemporáneos. Famoso Porky, efectivamente. En paz Que descanse no también. era porque estuviera gordo, sino porque tenía la raíz de puerco. Era flaco en un espagueti parado, ¿no? Oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar con los Diablos la próxima temporada como comentarista ancla. Ok, Poc, bueno. Está bien. Fíjate nada No, más como sí, comentarista ancla, ¿eh? claro. De los Diablos. Ajá. Por eso, ok, dices de los juegos de gira de los Diablos. Es decir, yo recibía la crónica Sí, de tú José recibías, Ramón claro. Flores y, ok. Entonces dije, pues, conozco el juego porque lo jugué a cierto nivel, pero no conozco los medios. No soy periodista de formación. Pues ya sabes, ¿no? La cosa es sencilla. Sí, no, claro. Dice, Escuelas de Locutores, página 125 del librote amarillo. La sección amarilla, Así la es. sección amarilla, caray. Con la Ya ni tremenda ex- publicidad Ya de ni la existe, Raquel. creo, ¿eh? No, Sí, ya sí. no, pues que va a existir. Vaya, no aguantaron la digitalización, como, No, bueno, así como Kodak. exactamente. Si a Kodak La se la revista llevó la del tía. Conejito. Ándale. También, ya no está de manera impresa. Y solamente por era, a suscripción. ver, la revista del Conejito tenía tremendo contenido. Si no mal recuerdo, tú escribías ahí. Es correcto, señor, así es, ahí estuvimos. Y al margen del tema erótico, vamos a llamarle así, los artículos y las entrevistas eran extraordinarios, ¿eh? O sea, no se equivoque. Entonces, después de eso dije, pues caigo en la Raúl del Campo. Ahí conocí a don Jorge Cheventura, fíjate. a Mario Antuña, a Gustavo Torrero, muchos tremendos maestros que tienen ahí con el buen amigo Lauro Alvarado. Siguen estando activos y vigentes. A quien quiera abrazar esta carrera, sí le recomiendo que estudie. Yo me hice en los fregadazos porque así lo quiso Dios y tuve mucha suerte. Bueno, ahí me encuentro con un compañero, Jorge Cordero, que ya luego no se dedicó a esto. Acabó siendo constructor y yo de ser su abogado en algunas Mira, cosas. fíjate. Imagínate nada más lo que son las cosas. Ajá. Y entonces me empieza a invitar, mi primera aparición en televisión, en el programa de Evelyn Lapuente. Para que no tengan más de 50 años, era una gimnasta en su momento guapísima, rubia, que se casó con Domingo Garza, que fue uno de los camarógrafos que inauguró el Estadio Azteca y luego se hizo un productor que tuvo responsabilidades importantes, primero en Televisa y luego en otros lugares. Pero, ¿a mí me hablas de Publiventos o ya de No, o ya en TVC? te digo, esa fue mi primera aparición en TVC, cuando no había TVC Deportes ni Sí, nada. No. claro. Ajá. Y entonces me dice Jorge, vamos a producir ESPN en México nosotros. Fantástico. ESPN viene de regreso. Sí, sí. Vete a hacer un casting que va a ser a tal día, a tales horas, en tal dirección. Bueno, llego al casting y veo el béisbol, había varios deportes. El béisbol parecía cola de pulquería en quincena, ¿no? O en sábado. Es para la madre. Carreras de caballos. Ah, mira, de eso sé más, dije, sobres. Ajá. Ahí voy a las carreras de caballos, pum, pum, pam, pam, pim, pim, rayo, y hasta el último arabela, perfecto. Como Don Gato, oye, ¿no? No tengo problema. A ver, si me da aquí el staff 10 nombres de famoso caballos, Arabella. te narro una carrera Qué sin gran verla. capítulo ese, ¿eh? Sí, Qué gran bueno, capítulo ese. el doblaje. Aligato, ¿te acuerdas de Aligato? Bueno,
A ver. ¿Cómo? Los de Móstenes todos están ahí en la reverencia, ¿te claro. acuerdas? No, luego. Y Me acaban Cucho. de asaltar, de robar, de estafar, me vieron la cara. O sea, Cucho, paren las presas, sí. ¿te acuerdas? A ver, ¿cuántas voces hacía Jorge Arbizu el Tata? Era la magia del doblaje mexicano. Claro. Julio Lucena, la voz de Don Gato. No. Víctor Alcocer, la voz aquella Alcocer, del claro. oficial Matute. ¡Don Gato! Claro. O sea, eran unas voces impresionantes. Fantásticas. Pero bueno, fantásticas. regresando Venga, al perdón, tema. ya me desvié. Salgo del casting. Ajá. Pues a ver, éramos como 500. Y me dice, me encuentro a Jorge. Aquí está el que va a decidir, te lo voy a presentar. Era John Sutcliffe. Ah, mira. Y estaban los Saludos, sprint abrazo. trainings, los entrenamientos primaverales, con señor. miras a la temporada 97. Y empezó a platicar conmigo de eso. Sin darme cuenta, platicamos cerca de 1 hora y, por supuesto, sin darme cuenta ni quererlo yo, y aprovechándome una ventaja indebida que no busqué. O sea, yo fui e hice el casting y Jorge circunstancialmente pues me presentó a John y a John le dio por preguntar. Ese fue mi casting total. No le había hablado a una audiencia y en cosa de 6 meses tenía una pluma en un diario de circulación nacional, un micrófono en una frecuencia también nacional. Y tenía, y estaba en la cadena de las 4 letras, man. Fíjate nada más. Si eso no es como el burro que tocó la flauta, tú me dices. O sea, tuve mucha suerte. O sea, ojalá me hubieran dado para comprar 2 billetes de lotería ganadores, no eso, pero bueno, fue para lo que alcanzó. Pero fíjate una cosa, o sea, y te voy a preguntar específicamente. Claro que es suerte estar en el momento indicado, en el lugar correcto, como a veces señala. Pero ¿qué tanto, amigo, es la preparación? Porque tú eres abogado y te preparaste como comentarista, periodista. ¿Qué tanto es tener la preparación para que llegue esa suerte de oportunidad y la tomes? Mira, ok, a lo mejor te puedes preparar y lo que quieras. Puedes tener una buena tarde y lo que sea, pero de una o de otra manera, yo no dudo, sería pretencioso de mi parte decir que eran tranquilamente 500 muchachos como Sí, que yo que aspiraban. iban en busca de un sueño, Claro. y a los que no oyeron. Exacto. ¿no? O sea, decir que no había ahí 3, 4, 5, 10 tan o más talentosos que yo, pues, sería mentir, mano. Como dicen, cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Esa fue, te digo, tuve mucha suerte, no podría decir talento, tuve más suerte que talento. Pero para los jóvenes de hoy, ¿qué les recomiendas? Deben estar preparados. No, por supuesto, ¿no? Y yo busqué estar preparado Claro. y me agarró esto con un semestre de la carrera de cronista deportivo que nunca regresé a terminar. Fíjate. O sea, tuve mucha suerte. Mi intención efectivamente era prepararme para esto, ¿no? Ajá. Simple y sencillamente tuve mucha suerte y me sorprendió. Pero tienes el conocimiento del béisbol, de las carreras. Eso no es. Sí, De sí que lo te tengo pusieron una siempre. inyección y. No, ya sé el béisbol. No, si la experiencia la vendieran o la se adquirieran en las cantinas, Imagínate. usted y yo seríamos doctores en físico-matemáticas, ¿no? O sea, Así es. O en física tal nuclear, cual. claro. No, hay que pegarle con ganas y hay que estar ahí. Y la afición que tú tenías por el béisbol también te ayudó para acercarte al deporte. Pero las carreras, ¿quién te aficionó a ellas? Bueno, mira, siempre ha sido familia de caballistas, ¿no? De alguna manera, mi abuelo paterno nace en Papantla, pero como estaba la revolución y demás, pues mi bisabuelo se va a Cuba, tenía tierras en Cuba, y ahí había un hipodromito en La Habana, en el barrio de Marianao, que se llama Oriental Park. Y ahí hace un poquito de todo, monta un rato, se hace agente de jinetes, luego pronosticador en el diario La Marina de Cuba, Mr. Clocket era su seudónimo. Y allí se enamora de los caballos de carrera, ¿no? Luego viene a México, sí, fue una gente cercana, de alguna manera mi bisabuelo le llegó a dar acogida a un administrador de hacienda ciego, casado mira. con una señora llamada Eufrosina. Fíjate, pero ciego. Mira. Sí, y esta señora fue la nana de mi abuelo y con ese señor, entre otros hijos, tuvo 2 de nombres Maximino y Manuel. Se apellidaban Ávila Camacho. Mira. nada Entonces, más. ya, Mira. vaya. Don Manuel Ávila Camacho, claro. Sí. O sea, vaya, mi papá llegó a esconderse, parecía una píldora de 3 años cuando el salvaje de Maximino era gobernador de Puebla.
fue a cenar a la casa de mi abuelo y este se escondió de esas cortinas de las ventanas y pensó que algún opositor lo había secuestrado para burlarse de él. Hizo cerrar las carreteras del estado. Ya que apareció este hijo de la... Le dio una nalgada y se dobló de la risa. O sea... cosas de esas llegó a vivir mi padre de niño, ¿no? Sí, y eran gente muy de a caballo. De hecho, pues con Manuel llega el Hipódromo de las Américas a México, que el Hipódromo de las Américas era un proyecto que se tenía no para México, para Las Vegas. Fíjate nada más. Entonces dicen, pues, ¿sabes qué? No? Tráetelo a México, un proyecto de Sloan Architects, una firma muy prestigiada en ese tiempo en Nueva York. Lo hacen y demás, y bueno, pues aquí siempre, digo, mi padre, no te voy a decir que con regularidad, pero llegaba a ir, mi abuelo sí, se la vivía ahí, un día sí y al otro también. Y llega un momento en que deciden mi padre y mis tíos sostener una cuadra de caballos, y el problema es que luego les dio hasta por criar en Estados Unidos, donde sí criamos y corrimos animales de cierta prominencia, animales de clásicos de grado 1, sí, claro. En caballos sí jugué Grandes Ligas, sí jugué Grandes Ligas. Auténticos caballos, ¿eh? Ahí sí jugué Grandes Ligas y sí, si fuera por grado sería yo general de división. Fíjate nada más, mira nada más. Fui de todo y sin medida. Árbitro en el Hipódromo de las Américas, caballerango, paseador, como digo, jinete, todo lo que quieras. O sea, ¿qué no hice? Curiosamente, ¿sabes qué es lo único que no he hecho? Venga. Te vas a morir de la risa. Venga, cuéntame. No me ha tocado narrar una carrera en el Hipódromo de las Américas, donde prácticamente nací, crecí, me hice hombre. ¿Cómo crees? Hice un programa de caballos, pero nunca he sido el narrador del Hipódromo de las Américas. Y te iba a preguntar qué se siente narrar en el Hipódromo de las Américas. Qué curioso, ¿por qué no se Jamás, por una o por otra. Y en el hipódromo hice de todo, y de todo es de todo. Fui funcionario de carreras, fui árbitro, incluso el último árbitro, por cierto, que examinó la extinta Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos de Gobernación. Fui paseador, caballerango, asistente entrenador. ¿Qué quieres? Eso fui. Fíjate, hasta periodista, pero no, digo, quizá lo que hubiera hecho menos peor, no lo sé, ¿no? Eso es lo que nunca hice en el Hipódromo de las Américas. Sí he narrado carreras de caballos, pero nunca he tomado el micrófono en el palco del Hipódromo de las Américas. He estado en el palco de junto como árbitro. Mira, qué simpático. ¿Cómo es la vida a veces, no? ¿Dónde has tenido la oportunidad de narrar que tú hayas disfrutado, que digas, aquí esta carrera me convenció? En el lugar en que nací y crecí, y que donde quiero que mis cenizas terminen ahí pasando la meta, en ese lugar no he podido ser narrador. Mira, nada así más. Te la pongo. Fíjate, qué curioso. Por ahí quieres que te entierren. El Hipódromo de las Américas. Así es. Ese fue un lugar en el que fui inmensamente feliz. Ay, la relación amor-odio que tengo más o menos como con todo, pero bueno, sí, vaya, el hecho de despertarte temprano y luego sí llegar ahí al olor a estiércol y a caballo, a hierba sana, medicinas, a jabón de calabaza, ahí es donde te entra eso por la nariz y dices... Estos sí son buenos días, como dijera un jockey Eddie de la Jusey. Muy bueno, un perfecto hijo de la tiznada, porque lo conozco personalmente, pero muy buen jinete. ¿Sí, llegó a decir de las mañanas en Santa Anita Park, ahí en un hipódromo que está en la ciudad de Arcadia, por Pasadena, en California. Y yo diría que es para todos los hipódromos, ¿no? Las mañanas de este lugar son como ninguna otra mañana en el mundo. Claro. No, y más, para mí así lo son. Es que si tú creces ahí, el olfato, el olor, es lo que más te llama, desde luego, porque viene el recuerdo de la infancia, sobre todo. Pero además... Que es como criarse entre una tribu de apaches, ¿eh? Si también la gente de caballos y la de béisbol es pintoresca, la de caballos es para que la metan a todo al manicomio, ¿eh? O para que, justamente de ahí te pregunto, porque de ahí viene el apodo que te dicen de hipopótamo. Bueno, sí, claro. O sea, platícame, ¿cómo nace eso? Pues la hipopótama por el carácter, o sea, resumiéndote, por el cochino carácter que tengo, ¿no? O sea, sí... vaya, considerando que el hipopótamo es aquellos que lo ven gordo y tiernito. En algún momento sí llega a ser un hermoso ejemplar también, pero cuando me lo pusieron pesaba yo 50 kilos. Pues el tema es que es el animal que más seres humanos mata en África. Son brutalmente territoriales, claro. Agresivos. O sea, quienes han ido al África, no he tenido yo el gusto, pero dicen que los guías, cuando verdaderamente los ves preocupados y con miedo, es ante la proximidad del hipopótamo. Fíjate nada más. Que león, a veces no les interesa tanto.
pero estos sí son verdaderamente impredecibles Ajá. y brutalmente agresivos, ¿no? Y Entonces, tus contrarios cuando te ven así dicen, ay, viene el... bueno. Sobre todo en los juzgados. No, sí he llegado a armar 2, 3 burundangas interesantes. ¿Me han corrido de un juzgado? Sí, claro que me han corrido de un juzgado. Si no, pues, oye, si no, ¿qué? No, pues ¿cuál es el sentido de estar ahí? Desde Pues sí, luego, hombre, ¿no? genio y figura, pues me dicen así por algo. Me comentas que también tuviste una situación de pleito con alguien Bueno, fuerte ahí bueno. en... A ver, pues, después de En los hipódromos, un ajá. incidente con caballos, Ajá. pues con un tremendo jinete que fue Concepción Barría. Mira, nada más. Era el decano de los jinetes en Sí, sí, aquel cómo tiempo. no, Entonces, claro. o sea, muchas veces lo que haces en la pista, nunca, hay esa consigna, ¿no? Arriba de los caballos, nada. Pero los hipódromos quizá podrían doblar sus ganancias si pusieran cámaras en el cuarto de jinetes para ver las golpizas que se dan por incidencia en carrera. Doblar sus ganancias. Digo, pues también de ahí salió, ¿no? Porque Claro. empezamos a rompernos el hocico, Chombarría y yo, que además Chombarría había sido, creo que segundo, tercero en los guantes de oro de Panamá. Él era panameño, él es panameño. Y me pues parece era bueno. que regresó a su país. Pa'l trompo, y era es bueno. el profesor de la escuela de jinetes del hipódromo Presidente Remón, allá en Panamá. Mira. Ujú. Pues nos empezamos a romper el hocico y pues de ahí me tira un cabezazo y yo que lo muerdo y ya de ahí estaban pasando que había la antena parabólica. ¿Lo mordiste? Claro, donde veo la cabeza que agarro, le volteo y que le muerdo una oreja. Pues sí, al el estilo hipopótamo, Tyson. ¿cómo no? Al estilo Y Tyson. estaban pasando un documental de esas cosas que yo no sé cómo los señores tenían puesto ahí. Ajá. Y entonces, parece una de esas. Y ya te imaginas, ya desde ahí, que si la hipopótama en Brahma, que si la hipopótama mal no sé qué, ya se imaginará usted cómo son, ¿no? Claro. Entonces, vaya, es mi tercer apellido, pues. O sea, en el hipódromo muchas veces puedes no saber quién es Alfonso Lanzagorta. Pues, la hipopótama. Y lo peor es que, pues, igual en papá, los hipopótamos, los hipos, o sea, se te queda, ¿no? De inmediatamente saben quién Se de te quién queda. trata, O sea, ¿no? en el hipódromo de las Américas, quien no tiene un apodo, Ni está, ni ahí, No ni existe. existe, efectivamente. ¿Te parece? Vamos a la segunda pausa, amigo. Adelante, ¿no? adelante, hay que Rápido comer, se va el caballero. tiempo y aquí en televisión, efectivamente, amigos, estamos con Alfonso Lanzagorta en Lo Dije en 8.4. Regresa. Aquí estamos, amigos, en Lo Dije en el 8.4. Sí, está Alfonso Lanzagorta, lo pudimos conseguir para usted. Aquí se encuentra el abogado y también comentarista. Platícame, amigo, ¿qué siguió después de ESPN? Porque me dices, ya tengo a los 3 o 6 meses que conseguiste el asunto de aprovechar la prueba. Estabas escribiendo, estabas narrando y Así estabas es. en ESPN. ¿Qué siguió? Bueno, en ESPN fueron como 11 años aproximadamente, que prácticamente absorbía todo mi tiempo ESPN. Sí, claro. Sí, por ahí llegué a escribir un rato en Milenio, que no he sido así mucho de pluma. Después de ESPN fui a dar a TVC Deportes, Muy bien. cuando dirigí el canal Gerardo Velázquez de León. Ah, claro, sí, sí. conozco, conozco. Que se hicieron, ahí hice mis primeros olímpicos, los de Beijing, donde pues fue lo que parecía el gran despegue del canal, ¿no? Que tuvo, que un poco por la hora y lo que sea, que las televisoras principales empezaron no, a esa hora yo no voy a transmitir en vivo. Ahí sacó mucha raja PSTV, PSTV. que no supo después cómo manejar y cómo aprovechar. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Sí, señor. Tan sí que están, pues, digo, de capa caída, para decirlo menos, ¿no? Y de ahí paso, estuve un buen rato en Claro Sports. Llego a Fox Sports en 2015, más o menos. Salgo con esa memorable renuncia al aire en 2021. Me fui a Así trabajar fue, al ¿verdad? béisbol estatal de Chihuahua con algodoneros de Delicias, Indios de Juárez. Y pues ahora, luego Bernardo Pasquel, una tremenda persona que conozco desde Los Caballos. O sea, Mira, ajá. esto friegue y friegue y friegue. Llevo ahí como 4 años con él, 2 fueron 1 o 2 juegos a la semana y después me iba a Chihuahua. Sí, señor. Y desde el año pasado tiempo completo con el Águila de Veracruz en las plataformas de la Liga Mexicana y demás, ¿no? Sí. Ahora voy a volver a estar con Veracruz y los fines de semana en Imagen Televisión haciendo béisbol de Grandes Ligas. Ujú. Ah, perfecto, fantástico. ¿Cómo ha cambiado tu vida el hacer televisión? Porque naturalmente
Mucha gente te conoce por ser abogado, pero también mucha gente te identifica por tus crónicas en el béisbol. ¿Cómo ha cambiado el asunto de llegar a la televisión? Pues mira, yo lo veo como un trabajo que hace cualquiera. Sí, a veces un cliente dice, usted es el de... Sí, yo soy el de la tele. Exacto, ¿no? sobre todo eso, con los clientes, ¿no? Porque dicen, este me va a cobrar más. O luego luego no ves muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguien me pidió que a través mío, en una narración, le pidió matrimonio a... sí, claro. Caramba, fíjate Sí. nada más. Ajá. Sí, dije, ¿que quieren que haga qué? ¿Estás seguro? Ok. O sea, tú lo induciste al mal. No, bueno, pues así lo pidió, así se va, ¿yo qué? Y 10 años después, pues llega ahí a ver, oiga, ¿se acuerda de mí? Híjole, me acuerdo de algunos, no me puedo acordar de todos. Claro. Y sí soy muy mal fisonomista, ¿no? O sea, gracias a que en los dogouts le puede decir a cualquiera caballo y que hay un roster con números, identifico algunos, Claro. pero al 85% de los peloteros normalmente complicado. no los identifico. Sí, sí. Que no fueran 1,500 caballos porque los tendría aquí nada más de verlos. Eso, Pues no se me da con los seres humanos, con las bolas de pelo, sí. ¿Qué te puedo decir, no? Aún con eso llega y pues no me acuerdo a ti. Y dice, mira, esta es mi esposa. Usted me... ya sé quién es. Y estos son mis hijos. Caramba. Vaya, fíjate ahí nada es donde te más. puedes llegar a dar cuenta. Yo creo que es el trabajo más intrascendente que existe, que somos la música de fondo de un elevador, ¿no? El espectáculo lo dan los 18 que se están rompiendo la crisma ahí abajo entre rayas, postes y almohadillas. Buena Los momentos son de los definición. fanáticos, nunca de los cronistas. Claro. Vaya, simplemente estás ahí para, órale el balajú, pues órale a tocar el arpa, el requinto y la jarana y vámonos, ¿no? Y a veces pues no te das cuenta que incluso en la intrascendencia puedes llegar a ser trascendente o lo que hiciste pudo tener un componente trascendental en la vida de alguien, ¿no? Exacto. Pero en este sentido es una chamba como cualquier otra. Sí, conozco también imbéciles que creen que porque sales en el radio o en la tele eres Dios. Nada más falso. Nada más falso. Somos seres falibles, mal hablados. O sea, todo lo que tenga cualquier ser humano lo tenemos nosotros, defectos y virtudes, ¿no? O sea, Sí, como tienes dijera, razón. como dijera Miguel Ríos en aquella canción, creo que es de Alejandro Lerner, no sé de quién, ¿Sí? de todo pulmón, Claro, todo tan pulmón. humanos como la contradicción. Así Claro, somos todos. Claro, tienes mucha razón. Sí, es un empleo muy bonito, desde luego. Y entonces, ¿cómo manejas la fama cuando la gente se acerca y un autógrafo, señor? Se lo doy. Pues, vaya, sí, hay ocasiones en que, y a veces la gente se queda con una mala impresión, en que dices, a ver, ya vengo subiendo, corriendo, porque el juego está a 8 minutos de empezar y vengo subiendo con el line-up, ahí ya no te puedo atender. Y vengo, a ver, acabando el juego con mucho gusto, oyéndonos a corte con mucho gusto, Claro. y hay quienes de alguna manera, pues, válidamente se molestan, no están obligados a conocer los pormenores de este trabajo, ¿no? Pero teniendo quien tenga el interés de acercarse a mí o de pedir la foto, el autógrafo, lo que sea, hasta la hora que me tenga que quedar, me quedo con mucho gusto. Fantástico, fantástico. Sí, porque bien los Te debes siguen. a ellos. Claro, la gente, la Claro. afición, como bien los dijiste, siguen el deporte, pero naturalmente es intrínseco. Las voces, los personajes. ¿Sabes por qué? Porque, lo sabes, estamos con la gente en la televisión, Sí. en la radio y en su intimidad, amigo. Claro, En la recámara, claro. en el cuarto, en la cocina, en el baño. O sea, por eso Bueno, somos parte de ello. como dijo, gracias a eso, Ajá. a lo mejor yo estoy aquí, ¿no? Porque la que fue mi mujer dijo, yo oigo ese par de vejetes todos los días, es justo que les vea la cara, ¿no? Fíjate nada más. ¿Sí? Exactamente, así suele pasar, así es. ¿Qué disfrutas más? ¿El narrar un partido de béisbol o estar en un juzgado, uno contra uno? Tú tienes que dirimir. Todo tiene su encanto, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Mucho en a lo que yo me dedico, pues son temas de constructores y cosas de este tipo, ¿no? Administrativas, güey. Sí, vaya, lo mismo me tocó alguna vez ganar y ver todo lo legal de una licitación para la operación del sistema Cutzamala, postrimerías de 2008 para entrar a 2009.
Lo mismo me ha tocado ver proyectos de vamos o no vamos cuando había concesiones, de ver jurídicamente negociaciones de modificaciones y prórroga, cuando el agua, la lectura, facturación y cobro estaba concesionada en la Ciudad de México. Me tocó ver eso directamente, la parte legal con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Vaya, todo tiene un componente, vaya... no puedo decir que ninguno de mis dos trabajos sea castigo, ¿no? Los dos los hago con mucho gusto, ¿no? Vaya, narrar un juego, pues tienes que ir como un tercera base, ¿no? Que por algo decía Leo Durocher que Dios protege a los terceras bases, ¿no? Y a los borrachos también, por eso estoy yo doblemente bendecido. Porque de repente sale el trancazo y a ver qué haces, ¿no? Sí, claro, aguas. Exactamente igual es la crónica, ¿no? Sí. O sea, el tercera base está ahí por 5, 10, 15 lances si se quiere. Sí. A ti te tocan todos, ¿no? No sabes para dónde va a salir, tienes que reaccionar, ¿no? Cierto, tienes mucha razón. Veo que traes aquí un libro, amigo. Ok, adelante, adelante. Béisbol con muchas pelotas. Se lo podemos tomar, son tan amables. Platícame, mi querido Alfonso, béisbol. ¿Cómo nace la idea de béisbol con muchas pelotas? Fíjate que mucha gente estuvo fastidiando porque escribiera un libro, ¿no? Dije, bueno, no siendo, no creo que tenga que ser de física nuclear, ni mucho menos. Sí, señor. Entonces, manual para entender y narrar béisbol sin morir en el intento. Exacto. ¿De qué puedo escribirlo? Pues, oiga, es que ¿cómo le hacen, no? Mucha gente cree, ay, es que te sientas y hablas bonito. No. Sí, incluso para hablar bonito, dices, a ver, Rey, cosa que en estos tiempos está muy escasa, ¿eh? En una generación que se educa en TikTok y que no ha entendido, o mejor dicho, como dijera Pérez Reverte, una generación que maleducó la nuestra, que no ha entendido que la vida no está aquí adentro, está afuera. Donde todo le quieren preguntar a la inteligencia artificial, demostrando una profunda estupidez natural. Esa madre, ¿cuántos números te sabías hace 10 años? Números telefónicos que tuvieras aquí. No. Bueno, vamos, es que te Si te pregunto el teléfono de tu casa, sí, seguro que no te lo sabes. Bueno, sin problema. Pero tienes razón. O sea, La inmensa mayoría, fomentan la pereza mental. Así es correcto. Entonces, ¿así quién va a leer? Pues, no, pásame el resumen del libro al no sé qué madre chat y al... Bueno, pues... Claro. ¿Y dónde quedó la lectura, el cultivarse? Entonces, los nuevos cronistas ya no tienen un breviario cultural y por ende un idioma, un lenguaje. Claro. Y sin el lenguaje, señores, están jodidos. Sin el lenguaje, esa es la primera herramienta que tienes que tener aquí. Si no, ya te cargó la tía de las muchachas. Pues bueno, aparte de eso, o sea, ahora sí que lo que les pongo aquí es mi verdad, dijera New York. Sí, ¿cómo me preparo yo? Y parte de la base de que no tiene la verdad absoluta, ¿no? Sí, o sea, sí, está estructurado por innings, por entradas, parte alta y parte baja. Sí, un poquito, ¿quién es el idiota que les está escribiendo una mini biografía? Pues aquí la tienen. ¿Cómo me preparo yo? ¿Qué tips les doy? Un poquito la relación perversa que hay en el deporte entre directivos y cronistas. Ándale. Sí, claro. ¿Cómo son las televisoras? Pues está bueno. ¿Qué recursos uso yo para prepararme según sea el caso? Desde una transmisión de Grandes Ligas hasta un juego en Huimanguillo, Tabasco, que hay que ver, hay que ver cómo lo preparas, porque pues, no has visto jugar a nadie. Claro. ¿Qué recursos hay para poder hacerlo? Exacto. A ver, ¿por qué salí de Fox Sports? Tuviste broncas con Roberto, con todos los que ha tenido broncas, aquí vienen qué fueron y les toca lo que les toca, ¿no? Hablamos de compañeros, sí también las frases, ¿no? Las de la cabina y las de la cantina. Si se lo va a comprar a su hijo que tiene 10 años o menos, sí requiere el último capítulo, digamos, alguna orientación parental, porque enseño el Pancho Villa que todos llevamos dentro, sí. También tengo el lenguaje del otro, ¿no? O sea, por eso le digo, habiéndome criado en el Hipódromo de las Américas, ya se imaginará, No, y veracruzano además, bueno, imagínate, ¿no? Imagínate nada más qué belleza, ¿no? Entonces, sí puedo tener a veces el hocico como para que me lo laven con lejía. ¿Dónde lo encontramos? ¿Está Mira, a la venta? Ya ¿Dónde? quedan muy pocos, gracias a Dios. No, o sea, bueno. lo terminé de escribir en 31 de diciembre de 2022. Mira, pues reciente. Me tardé todo un año en hacer la investigación porque dije, no, no voy a caer en las garras de nuestra prestigiada industria editorial que quiere que te quedes con el 10%. Dije, no, o sea, esto es para lo que es. Y lo voy a vender yo y me importa una pura y dos con sal. Así lo hice.
Digo, gracias a Dios y quiero agradecer a todos ustedes los que lo hayan comprado, porque pues imagínate la primera presentación que llego, ¿no? Llego con mis cajas de libros a Jalapa, que es una ciudad culta, la Atenas veracruzana. Sí, claro, claro. Se vendieron 2 cajas. La Y- Atenas veracruzana, dice. Así le dicen, bueno, así le dicen. Muy buena. Y entonces un buen amigo que es el que ve todo el tema de publicaciones de la Universidad Veracruzana. Sí, sí, sí. ¿Cuántos mandaste a hacer? 3,000. Oye, güey, yo creo que te alocaste. Caray. ¿Cómo? A ver, aquí cuando alguien vende 700 libros, hacemos fiesta. Dije, madre mía de Guadalupe, Sí, ¿qué me hice? mandé. Sí. Bueno, gracias a Dios quedan 300 libritos. Y salí en Día de Muertos de un 2000. 10%. Pasado el Día de Muertos de 2023. Ay, o sea, qué llevo padre. Qué bien. como año y medio, ya quedan 300. Lo pueden encontrar en Mercado Libre, ¿no? O sea, no, Fantástico, digo, sí, dije, fantástico. yo no le veo la cara al fisco, lo que sea que me lo tumben ahí, ¿no? Ya. Exactamente. No, como buen abogado, pues le sabes del Claro. negocio, ¿no? ¿Y Claro, qué está. necesidad tengo? No, pues ninguna. Ganas No, no. dinero, paga. Lo que es acá, posición y dinero, desde luego, como tiene que ser, ¿no? Pues, vaya, Dinero y posición social, dicen los que saben. No, amigo. bueno, yo duermo muy tranquilo. Pues, hay quienes les gusta estarle buscando párpados a las víboras, pues no tienen, ¿no? Yo no. Acerca de lo que viene en tu libro, 2 temas. Primero que nada, ¿cómo preparas una transmisión así? Platícales a los jóvenes que les gusta el béisbol y quieren y no saben. ¿Cómo Alfonso Lanzagorta planea, hace una transmisión de béisbol? Y segundo, ¿cómo sales de Fox? Venga. A ver, número 1, impriman. No sabes si se te va a acabar la batería o se te va a fregar el teléfono. Eso. No sabes si vas a tener el internet, no sabes si vas a tener el wifi. Entonces, siempre es bueno hacer acordeones, como estudiamos a la antigüita, que nunca sacabas en los exámenes. El que hace acordeones, vas a ver dónde está su dato, que eso es luego lo complicado, ¿no? Sí, señor. O sea, muchos se ponen a leer números a lo estúpido. No, viene a batear Aaron Judge, que con casa llena batea 470. Ah, está toda madre, está abriendo el inning. No des un dato estúpido, por favor, ¿no? Pero bueno, tienes que tener ese dato. Porque ahora viene Aaron Judge y está el juego en la línea y vamos a ver. Ah, ahora sí. Sí. ¿Dónde tenías eso? Claro. ¿Cuánto? Tienes que tener muy bien sistematizada la información para dar el dato que procede cuando procede. Claro, Por claro. eso hay que escribir. Ay, mi primo, ahí dice, gamenotes, ahí están las notas del juego. Sí. Y vaya, es como darle una ametralladora a un primate. Exacto. Aguas. Por eso. Aguas. O sea, es como darle una ametralladora a un primate. Agáchense porque... Exacto. Sí. O sea, dices, es una muy buena herramienta, pero depende de quién la maneje. Sí, correcto. Hay que saberla manejar. Aquí te digo cómo la manejo yo. Tú ya sabrás, o sea, esto no tiene una verdad absoluta, pero te puede dar alguna idea de cómo hacer para sistematizar, que creo yo que es la clave, en el béisbol, que tiene muchos tiempos béisbol, muertos. claro. Es animal aparte, o sea, Sí, sí, sí. no Muy es un aparte, deporte, no, o sea, no, es demasiado un deporte que se narra técnico. diferente. No, es diferente. De acuerdo contigo. ¿Estás de diferente. acuerdo, no? Totalmente de acuerdo. O sea, el fútbol son nombres. Domínguez Sí, desborda claro. por la banda, le pasa a Rodríguez. Parte ¿Quién del la campo tiene? y Así el gol. es. Así Tal cual. Pero el Que béisbol no tiene es su así. ciencia y tiene su arte, claro, ¿eh? No, claro. ojo, ¿eh? No. Si no, ni se menosprecia, ni no, mucho menos, ¿eh? no, para con nada, todo ¿eh? O respeto, sea, claro. respetando mucho el arte Exacto. de tipos como el Perro Bermúdez, No, Ángel sí, Fernández claro, Rugama. claro. Gerardo Peña. Bueno, grandes, un narradorzazo, Gerardo Peña Grande, Kegel, claro. grande, claro. De un Vladimir Pozo, Sí. de un Juan Jorge Dosal, Sánchez. o sea, no, muy bueno. Vaya, Sí, sí, sí. Paco Raúl Villa, ya Sarmiento, falleció, en bueno, paz descanse. compañero mío de secundaria y de Fíjate, prepa, fíjate y era nada un más. tremendo futbolista. Fíjate nada más. Ah, no. El tipo pudo haber sido profesional y yo no sé si se encontró. Bueno, dicen por ahí que al parecer a la familia no le agradaba mucho el tema de que abrazara el profesionalismo, ¿no? Fíjate. Pero de que Paco era el mejor jugador de la escuela. Mira nada Y de muchas otras, ¿eh? Fíjate nada Sí, más, cómo no. fíjate nada más. O sea, Sí, tuve Paco Villa, lo que haya hablado ahí, que hace ahí de hocicón, tenía patas para demostrarlo y para sostenerlo, ¿eh? O sea, simple y sencillamente por alguna lesión, y mayormente dicen, ¿no? Que a mí nunca me dijo nada Paco. Ajá. La familia no estaba muy de acuerdo y no apoyó su sueño de ser futbolista Fíjate profesional. nada más. Pero calidad la tenía sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, Amigo, tenemos 2 minutos. Lo vi jugar. Se va rápido el tiempo, pero adelántanos un poco lo que dice el libro. ¿Por qué sales de Fox? Cuéntanos. pues, a ver, salgo de Fox por tema económico. Sí, señor. Después quise pedir la cabeza de un productor que me la hizo, Luis Gerardo Galindo se llama, así, buen veracruzano,
que me hizo una muy fea en una serie mundial en 2017. Ah, caramba. Dije, bueno, si ni siquiera soy para pedir una cabeza de un infeliz que me la hizo y que saben que me la hizo, por órdenes de un personaje poderoso en el canal, que es una de las, yo creo que es la reina de las basuras dentro de los compañeros. Pues dije, ¿qué hago aquí? Llega una, se me acercaron de Chihuahua, les pedí el horrorismo, dije, ya mero me lo van a... Pácalo, cuando me dijeron que no te preocupes, me das la mitad. Sí, como no, espérame en 10 minutos. Me regresé con una importante cantidad de dinero en el avión y el compromiso de dar las gracias a Fox. Dije, se las voy a dar al aire y el sábado. Las gracias, no vayan a pensar. Dije, de plano. Y raca. Ay, caray. Sí, no, porque lo que digo, eventualmente, digamos que esas me las dieron ellos a mí. Digo. Amigo, te agradezco muchísimo. Caballero. Estés por aquí, tu tiempo, tu amistad, muchas gracias. No, digo, gracias por la entrevista y sobre todo gracias a ustedes, amigos de todas las plataformas de Anesma TV. Gracias por haberme abierto las puertas de su casa. Es tu casa. Que no me las van a volver a abrir después. Cuando quieres está abierto, amigo. Tenemos otra plática pendiente. Muchas gracias, ¿eh? A ver, sacamos programa, vamos a ver. Vamos a eso. Amigos, también gracias a ustedes. A nombre de Brenda Herrera, que está a cargo de todo este equipo fantástico de producción, le dice José Manuel Pineda, muchas gracias, pásela cordial y hasta la próxima en Lo Dije en el 8.4.